Hace 2 días, un grupo de mujeres llegó a las afueras del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para protestar con la idea de querer sacar o pedirle en el fondo la renuncia a la ministra Pla. ¿Qué le parece a usted el rol que ha tenido la ministra en este estallido social y particularmente frente a estos casos de abuso sexual? Primero la pregunta es ¿qué rol ha tenido? Y el rol que ha tenido es como de silencio. Yo creo que una ministra que está en un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género no ha estado a la altura de las circunstancias de ninguna manera. Una cosa es hablar del femicidio y hablar de la violencia en el marco de pareja y luego hacerse cargo cuando esa violencia la ejercen agentes del Estado. Cuando ella sale finalmente a hablar, ya han pasado muchísimas semanas y ella mantuvo más que un discreto silencio. Yo creo que un silencio que es un tanto avergonzante para una ministra de la Mujer, que se queda absolutamente en silencio cuando desde el día 1 el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue señalando lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué rol cabe? No sé si simplemente sacarla resuelve el problema, sino que al interior del gobierno haber reconocido de estas violaciones que estaban ocurriendo. Bueno, yo creo que le pasó al gobierno en su conjunto, en decir que un constante discurso de la seguridad pública, un discurso que no se hacía cargo de lo que estaba pasando en la calle y que finalmente con Human Rights Watch dice, bueno, ahora tomamos con cierto pesar este informe. Pero lo mismo le pasó, quiero decir, a la subsecretaria de Derechos Humanos. Su rol en las primeras semanas era de completa ausencia. Es cierto. Por lo tanto, estuvo completamente en silencio. Exactamente. Entonces tenemos a una ministra de la Mujer que no dice nada sobre el tema y luego tenemos a una subsecretaria cuya función es la promoción y protección de derechos humanos y que guarda total y completo silencio. Y solamente sale a hablar cuando llega Human Rights Watch con su informe. No se explica. Debo hacer una acotación. Nosotros personalmente nos comunicamos con la gente de la subsecretaria de Derechos Humanos y nos dijo que no quería hablar hasta que esto bajara un poco. Entonces, ahí uno se pregunta cómo es posible que no quiera dar la cara en el fondo. Y por lo que recuerdo, la ministra Pla, cuando apareció a hablar, fue cuando se agredió a carabineras con las bombas Molotov y les fue a dar el apoyo a las carabineras y mucha gente decía, pero ministra, ¿y el resto de las mujeres que han sido agredidas durante todas estas semanas de estallido social? ¿Qué pasa con ellas? ¿Cómo es posible que no se pueda decir nada, que usted no diga nada al respecto, pero cuando se hiere, que obviamente no vamos a decir que no es importante? Por supuesto que sí, y también valen igual que las otras mujeres, pero por eso mismo, ¿por qué sale a hablar cuando hay carabineras agredidas y no cuando hay civiles agredidas? Porque yo creo que trata de hacer un punto a partir de las carabineras, porque está, digamos, en una línea que venía sosteniendo el gobierno de seguridad pública, de las agresiones a carabineros, que sí son ciertas, pero el gobierno no pudo desconocer más la intensidad de las violaciones que se han producido. Y uno de los que sí salió en algún momento y que luego cambió también su narrativa es el ministro Mañalich, que fue el primero en reconocer la existencia de violaciones con los traumas oculares, pero que después echó pie para atrás. Entonces dice, no, en realidad no son tantos los que han perdido la vista. A ver, pero ese no es el punto, señor ministro, es la cantidad. Que haya uno que haya perdido la vista. Entonces ya tenemos un problema. Entonces yo creo que la ministra Pla se posicionó y en general las ministras de la mujer siempre tienen una muy buena evaluación. Uno puede mirar Carolina Schmidt y otras que tienen buena aprobación en el gabinete. Pero en este contexto, una ministra que no sea capaz de hablar de la violencia sexual por parte de agentes del Estado es una ministra que entonces nunca ha entendido cuál y qué significa violencia de género. Estamos conversando con Lidia Casas, ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Lo anunciamos al comienzo, partimos esta conversación con esta intervención de la agrupación porteña Las Tesis, que ha recorrido el mundo, que ha recorrido varias ciudades de Chile, de hecho, en Villa Alemana, en Concepción, en Valparaíso, y también obviamente ha estado en París, en Barcelona, en muchas ciudades, replicando el canto o traducido, ya sea las mexicanas me parece que le pusieron también algunas otras frases. Entonces, quiero saber, ¿qué le pareció esta intervención? ¿Cuál fue su primera reacción cuando lo vio? Bueno, yo creo que la intervención de Las Tesis hace una increpa, interpela a todos los poderes del Estado, interpela también a la sociedad. Y
¿Y por qué se viraliza? ¿Por qué se hace universal? Es porque es una experiencia universal. Hay una parte, por ejemplo, que uno mira, en Chile se habla del juez, en la francesa le dicen la justice. ¿Y por qué lo están diciendo? Porque la experiencia en general de mujeres frente a la violencia sexual es de descrédito, es de revictimización, es de no creer. O sea, el caso creo que más dramático y que llegó aparte del movimiento Me Too fue el de La Manada. ¿Y qué pasó con aquellos agresores, aquellos violadores, que fueron no uno, sino que varios que en una manada agreden sexualmente a una chica? Entonces, por eso la tesis tiene la fuerza de hablar un lenguaje universal, una narrativa que le llega a cualquier mujer del mundo. Que mi experiencia es que cualquiera de ustedes en algún minuto sea violador, que es la forma más extrema de violencia, pero hay otras formas de agresión sexual que están allí, que se naturalizan y que luego el sistema no es capaz de reconocer. Y bueno, la idea de que también el Estado, lo están pensando también en el momento político actual, en que es el Estado también el que te sigue violentando. El Estado te violenta cuando no te cree. El Estado te violenta cuando te hacen no una, sino 20.000 pruebas distintas para ver si tu relato es verosímil. Un Estado te violenta cuando colocan una serie de obstáculos y trabas para que una mujer no pueda terminar un embarazo en caso de violación. O cuando te digan, cuánto lo siento, usted ya no tiene 14 semanas, sino que tiene 14 semanas y un día y por lo tanto no puede, como tú, niña de 12 años, acceder a un aborto. Eso es muy violento y esa es una forma de violencia que perpetúa el Estado, que pueden perpetuar particulares y que puede perpetuar, digamos, los distintos agentes del Estado. Le quiero mostrar un tuit que hizo un psicólogo de nombre Miguel, lo estamos viendo ahí en pantalla. Dice: llevo 10 años trabajando con víctimas de delitos sexuales y puedo decir que lo que hicieron las tesis es 100 veces más potente y reparatorio que todas las políticas de gobierno implementadas en 20 años. Es un poco lo que usted hablaba hace un rato, ¿no? Lo que este lenguaje universal, este hecho de que todas las mujeres se pueden identificar de una manera u otra con la letra y que si no agregan ciertas frases, como por ejemplo creo que en Villa Alemana hablaron de este tema justamente, del aborto, que si el aborto fuera libre y universal, había ciertas personas que no existirían. Eso es lo que dijeron en Villa Alemana, pero en el fondo eso también demuestra que el Estado tal vez ha hecho oídos sordos a todo este clamor que tienen las mujeres desde antes del estallido social. Bueno, de hecho, volviendo a la violencia simbólica, cuando el diputado Lorenzini dijo que todas las mujeres, digamos, pasadita de copa, todas después de eso, ellas van a terminar diciendo que fueron violadas. Esa es una forma muy violenta de referirse a las mujeres y particularmente a las mujeres que sufren agresiones sexuales. Es minimizar, es ridiculizar, pero no es hacerse cargo de la realidad de muchas mujeres en Chile y en otras partes del mundo. Es descreer, es no confiar en las mujeres. Entonces siempre somos sujetas sospechosas para la justicia, para los políticos, etc. Y ahí hay una forma muy concreta de violencia simbólica por parte de quien ejerce un cargo, que detenta un cargo público.